Manita, discúlpeme, la interrumpo un momento. Es que ahora sí mi compañera Yolanda nos está escuchando, entonces para darle la bienvenida a la reunión. Ay, sí. Yolanda, bienvenida. Qué bueno que está con Yolandita, nosotros. bienvenida al grupo. Bienvenida. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Pueden ver algo? Sí, señorita. Listo. ¿Les gusta la vaquita esa? La vendo, la vendo. Está bonita, hermana, está bonita. Sí, sí. Están buenos pasos. Sí. Bueno, como todas sabemos, hoy tenemos el capítulo 19, ya Claudita lo dijo, y el capítulo 20. Esperamos que el Señor nos guíe en todo esto porque la verdad es primera vez que estudio sobre la vaca alazana y precisamente es en este capítulo donde la encontramos y es una bendición. Bueno, en este capítulo la encontramos, ya se los dije. El sacrificio de la vaca alazana fue dado muchos años después de los sacrificios que ya conocemos. O sea, fue un sacrificio después. Me gustaría hacer un recorderis de lo que hemos visto, sobre todo con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, allí estaban de esclavos, y los sacó y les prometió una tierra. Ellos iban con la mirada en la tierra prometida. Claudita, ¿ya puedes admitir, por favor? Listo. Sí, señora. Salieron y llegaron al desierto. Como hemos mirado, no tenían que demorar 40 años ahí, no era para tanto. Pero se quedaron ahí todos esos años. ¿Por qué sería? Ayúdenme a ver. ¿Por el pecado? Por el pecado, por la incredulidad, tuvieron que pasar todos esos años. Y Dios les dijo a ellos que los que habían salido de Egipto no entrarían a la tierra prometida. Hablemos un poquito de la vaca. Esta vaca tiene sus características. Tenía que ser perfecta. No podía haber en ella un pelito o 3 ni 2 pelitos de otro color. Tenía que ser perfecta. El color de esta vaca es como un marrón claro con tono rojizo. Entonces esa fue la que pensé que más se me acercaba. Mira, sale esto. Claudita, admita, por favor. Ay, no me pasa. Pique la imagen. ¿Será que? Ah, bueno. Listo. Dios les había dicho a ellos esto, que por su rebeldía no entrarían a la tierra prometida. Y eso lo vemos en Números 14:23. Dice, no verán la tierra. Ahí lo podemos leer todas. La imagen de acá. Esto. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar.
en ella, de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos dos jóvenes recuerdan que fueron los que fueron a inspeccionar la tierra y fueron los que trajeron buenas noticias. La vaca alazana, el pueblo de Israel está en la mira de la construcción del nuevo templo para iniciar la adoración. Ellos en el 2002 se oyó la noticia de que habían conseguido, que ya tenían la vaca alazana, pero no fue así. Cuando la fueron a examinar nuevamente después de unos meses, la vaca no estaba apta, no era perfecta. Si ustedes leyeron, como se les recomendé desde ayer, que por favor lean esos capítulos, van a ir conmigo como acorde. Una cosa que me gustaría recordar es, que ya lo hemos visto, es que el Antiguo Testamento, todo era sombra o apunta al sacrificio de Cristo. Los israelitas tenían esta vaca alazana por ordenanza de Dios como una alternativa o una alternancia a los sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos caminaban por el desierto hasta cierto trayecto, pero en su andar en el desierto eran contaminados por el pecado. Entonces, en vez de armar la tienda o el tabernáculo, hacer todo lo que ya miramos que tocaba hacer para armar y desarmar, Dios les ordenó el sacrificio de la vaca alazana. Y vamos a mirar cómo era de estricto y de minucioso ese sacrificio. Primero, tenían que traer la vaca y entregársela a ¿quién? Los que leyeron, a ver, déjense ver. Al sacerdote. Y el sacerdote la sacaba fuera del campamento. Y allí estaba una persona que la degollaba. El sacerdote la veía degollar, pero él no la degollaba. El sacerdote, después de degollada, tenía una vasija y recogía sangre. Y con su dedo rociaba la parte delantera del campamento 7 veces. Después de esto, la vaca era quemada y echaban a la vaca el sacerdote 3 cosas. ¿Alguien recuerda cuáles? Ay, yo no sé si no leímos entonces. Su cuerpo, su carne y su sangre. No, echaban madera de cedro, hisopo y escarlata. De pronto la madera de cedro sabemos que es, el hisopo también, porque recuerden que eso lo usaron los israelitas en Egipto para pintar los dinteles de la casa. Y la escarlata era una tela que era pintada con la sangre, por decir algo, de un gusano. Todo eso era quemado. La vaca era quemada en su totalidad, con sus vísceras. Toda la vaca era quemada. Después de que la vaca era quemada, llegaba un hombre limpio. Bueno, el sacerdote tenía que estar limpio, el que la quemaba limpio, y el hombre que recogía las cenizas también debía de estar limpio. Recogían todas esas cenizas, me imagino que le echaban en un cofre o en algo y la entregaba a la congregación. Esa era lo que ellos iban a usar en su caminar diario por el desierto. Después, para purificarse, tenían que coger agua corriente y echar un poco de polvo, y con eso era rociado el cuerpo del que cometía el pecado, y con eso era purificado. El sacerdote, el que quemaba, y el hombre limpio que hacían, por decir algo de alguna manera, lo de la vaca alazana, después de hacer esto, eran impuros.
y tenían que hacer el ritual para ser limpios hasta la noche. Bueno, vamos a mirar ahora un poquito sobre Cristo, sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto y completo. Miramos primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ustedes se imaginan la comunión perfecta que el Señor Jesucristo o había entre el Señor Jesucristo y su Padre, pero él en Hebreo 17 dice, ahí lo estamos mirando, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo vio mi necesidad, vio el mundo perdido y dejó esa hermosa comunión, ese trono de gloria, y se presentó al Padre y dice en el 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces miramos dos palabritas ahí. Está escrito en el rollo y para establecer esto último. Ya el Padre no estaba complacido en ninguno de esos sacrificios porque se convirtió en algo repetitivo. Se repetía y se repetía y seguíamos como igual que nosotros a veces seguimos como en la misma tónica ofendiendo al Señor. Él hizo su sacrificio voluntario y lo podemos mirar en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo, uy, se fue una ahí, mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Miramos la disposición del Señor. Yo a veces pienso, hermanas, cuando el Señor dice en el huerto, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía el dolor, porque en ese momento estaba en un cuerpo humano. Pero sin embargo, estuvo dispuesto. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Era la voluntad de Dios también, pero la disposición de Él para entregarse por mí, por cada uno de ustedes. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí no había repetición, hermanos. El sacrificio perfecto de Jesucristo fue una sola vez para siempre. Regresamos a Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, perdón, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo estaba el Señor en ese momento? Solo. No tenía comunión con el Padre. En ese momento, el fuego de la ira de Dios estaba sobre él. Él estaba cargando todo el peso de nuestros pecados. Entonces, el Padre no lo pudo mirar. Él estaba solo. ¿Ustedes alguna vez se han sentido al menos un poquito solitas? Es muy duro. Pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo
Todo por amor a mí y por amor a ustedes. Los israelitas en su andar diario, ya miramos lo que les tocaba hacer por la contaminación. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo y lo miramos en Juan 13:5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este gran ejemplo nos deja el Señor de lavarnos los pies los unos a los otros. Pero esto no es literal, hermanas. Nosotras nos equivocamos. A veces tenemos actitudes que no convienen y mis actitudes de pronto no me las veo yo misma. Pero otras hermanitas sí me las ven. Entonces, es ahí donde podemos utilizar el enjugar y la toalla, ir donde la hermana y decirle, hermanita, usted está haciendo esto, me parece que está mal, y con amor, como lo hizo el Señor, mostrar que tenemos los pies sucios o tenemos actitudes sucias. Esto no es para que nosotros digamos, esa hermana Melba sí es cansona, eso siempre me vive diciendo esto. No, la idea es que nos debemos ayudar los unos a los otros. Y las cosas que yo no me veo, otras personas, otros hermanas y hermanos, sí las ven y me pueden decir. Entonces, hermanita, cuando una hermanita se acerque a nosotros y trate de ayudarnos en nuestro andar diario, no nos enojemos, analicemos y pensemos que esas cosas realmente están mal en nosotras y debemos corregirla. Y dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor quiere que nuestro andar cristiano sea sabio. Y de todas maneras, a veces si no nos dejamos corregir o a veces por actitudes, nosotros damos la impresión que ya estamos insensibles. Es decir, ya no nos damos cuenta qué hacemos y hacemos cosas o pensamos, no, como yo hice eso fue hace un mes, ya el Señor eso me lo perdonó. O como ofendí a la hermana Ana hace 15 días, ya la hermana Ana se olvidó de eso. No, hermanas, no. No seamos insensibles ante nuestras actitudes y nuestros pecados. Debemos ir al Señor. Me acordé del versículo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El Señor conoce nuestra debilidad, nuestras debilidades y sabe que nosotros íbamos a hacer cosas que no convienen. Entonces, por eso nos dice, nos advierte, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo. Y dice también en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esos versículos los usamos mucho cuando vamos a evangelizar, ¿cierto que sí? Pero también para nosotros caben, hermanas, porque a veces nosotros, en nuestra insensibilidad, no se nos olvida que debemos ir al Señor y pedir perdón por nuestras actitudes, nuestras cositas que ofenden al Señor. Hermanas, cuando un hermano nos llame, nos dice, un sacerdote o una hermana, es porque nos ama. Y el Señor quiere que caigamos en cuenta de las cosas que hacemos, de nuestra insensibilidad. Y en nuestro andar en Cristo, esto nos pasa mucho. Hermanita, este estudio de la vaca del capítulo 19 es maravilloso. Lástima el tiempo. Vamos a dar un breve repaso o a mirar algunas características para tener en cuenta.
Entonces, la vaca debía de ser perfecta. Yo me imagino a los sacerdotes con el dedo grande pasando por todo el pelo, o a los encargados de hacer esto para ver si detectaba pelitos de otro color o alguna falta en la vaca. No tenía que haber ninguna. Esa vaca no tenía que haberle puesto yugo, o sea, su sacrificio era voluntario, pero aparte de eso, no le tenían que colocar bozal, se llama, no, cabezal, perdón. Cabezal tenía que ser totalmente pura, sin trabajo, dedicada al Señor. Rojiza, eso representa la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia a nosotros de todo pecado. Tenía que cargar con todo el fuego, toda ella entera. Ahí es como lo que les hablaba del juicio. Fuera del campamento, tenía que llevar la vaca el sacerdote. Era degollada en la presencia del sacerdote, pero el sacerdote no la degollaba. Su sangre era rociada por la parte delantera del campamento 7 veces. Ante los ojos del sacerdote, la tenían que quemar, ¿cierto? Y miramos que la madera representa que la humanidad. El hisopo ya miramos allá como ejemplo a las puertas de Egipto, y la escarlata también. Ahora miremos un poquito en lo que mirábamos del Señor. Fue su sacrificio perfecto, sin ninguna falta, por tanto le agradó al 100% en su totalidad al Señor. En su totalidad. El sacrificio de él fue totalmente voluntario, ¿cierto? No, el Señor no le dijo, mire, Jesús, venga, hijo, tenga compasión allá de Melba, mire, se va a perder. No, nada de eso. Él mismo se presentó ante el Padre por amor a mí y a cada una de ustedes. La sangre de Cristo nos limpia, es el único sacrificio o lo único que nos limpia de nuestro pecado. Ya miramos el fuego de la ira de Dios sobre él. Al Señor Jesucristo también no lo sacrificaron en Jerusalén, fue fuera del campamento. Allí yo quería decir algo, porque cuando yo estaba pequeña, a mí mi mamá me decía, los judíos mataron a Jesús. Y yo pensaba, esos judíos tan malos. Y bueno, en mi pequeñez, resulta, hermana, que los judíos no mataron al Señor Jesús. Los judíos condenaron al Señor, pero porque los judíos, a los que ellos no sacrificaban, ellos hacían, apedreaban, eso se llama lapidación. ¿Recuerdan cómo mataron a Esteban? Eso era como ellos, por decir algo, mataban a los condenados. Entonces, ¿quiénes sacrificaban? Los romanos y los gentiles. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado por ellos. Los judíos lo condenaron, y los gentiles y los romanos lo sacrificaron. ¿Y esto con qué fin? De que tantos judíos como nosotros los gentiles tuviéramos entrada libre al Señor Jesucristo. Hermanas, de verdad, es poco lo que les estoy diciendo, pero eso llega al corazón, hermana. Todo como el Señor cuadra todo con el Antiguo Testamento, y cómo el Señor hizo todo por amor a nosotros. Ahí miramos también, por ejemplo, el sacerdote no degolló, fue en presencia de él que se degolló la vaca alazana. En ese tiempo que el Señor Jesucristo fue crucificado, el sumo sacerdote era Caifás. Él estuvo presente, pero él no hizo el sacrificio, no degolló, no hizo nada, sino estaba vio
Cuando habla de rociar 7 veces delante del tabernáculo, habla también del sacrificio perfecto y completo del Señor. Por eso en la cruz él dice, consumado es. Le dieron a beber con el hisopo y una esponja vinagre, y después, al terminar todo lo que tenía lo que llevaba el sacrificio, él pudo decir, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los ojos de los sacerdotes estaban ahí mirándolo todo. Pero Pedro tuvo el privilegio de llegar y arrepentirse. Ellos, no sé. Hermanas, de verdad que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a ser mejores hijas cada día. Amén, hermanita. Amén, hermanita Melba. Que el Señor la Amén, bendiga. Melvita. Muchas gracias. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, ahora tenemos capítulo 20. Hermana Adelina, bienvenida. Muy buenas noches, mis hermanas. Qué bueno estar juntas y qué bueno oír estos estudios tan bonitos. Me hubiera gustado seguir oyendo y que no me hubiera tocado a mí. Estaba muy bueno. Si quiere, Melba, le cedo el tiempo. Bueno, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en estos momentos. Gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia. Gracias porque de verdad que eres maravilloso, Señor, que es tan grande oír del amor tuyo para nosotros y como tú, Señor Jesucristo, estuviste tan dispuesto para venir a este mundo, para ser crucificado, para sufrir, para llevar nuestros pecados en tu cuerpo, Señor. Qué maravilla y qué grande eres, Señor. Encomendamos este momento en tus manos, dándote muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanas, el capítulo 20, entre el capítulo 19 y 20 han transcurrido 40 años del pueblo de Israel andar por el desierto y 38 años desde que los espías fueron enviados a reconocer la tierra. Recuerdan que fueron estos espías para ir a la tierra, a ver cómo era y todo esto. Ha pasado todo ese tiempo. Y 40 años el pueblo de Israel en el desierto. Dice que partieron que llegaron el versículo 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Pero estuvieron andando en el desierto errantes, por ese desierto. Partieron de este lugar y ahora vuelven al mismo lugar otra vez. Lo que nos dice que estuvieron como vagando por el desierto y de allí no salieron. Perdiendo años perdidos allí en el desierto del pueblo de Israel. ¿Por qué? Estábamos mirando ahora la desobediencia, el pecado del pueblo de Israel. Y por estas consecuencias ellos vagaron 40 años en el desierto, moliendo allí, perdiendo años allí, en vez de en corto tiempo llegar a esa tierra que Dios les había prometido. Y Dios había prometido esa tierra a ellos y estaba dispuesto a llevarlos allá en muy poco tiempo. Pero como acabamos de ver, por sus desobediencias, por su incredulidad, ellos tuvieron que vagar allí en el desierto 40 años. Tiempo perdido sin poder disfrutar de esa tierra que Dios les había prometido, no porque Dios no quisiera cumplir su promesa, sino por la rebeldía del pueblo de Israel, por su desobediencia. Y mirando esto, entonces mirando ese primer versículo, podemos decir, uy, no, qué pueblo tan desobediente, qué pueblo tan ignorante, podemos decir, después de gozar, de ver tantas maravillas. Los pasó en el mar en seco, les puso una nube, les puso una antorcha de fuego para la noche, hizo todo con ellos
tan bonito y ellos allí moliendo en el desierto por su rebeldía, por su pecado. Y podemos decir qué pueblo tan rebelde. Tal vez si yo hubiera estado allí, yo no hubiera sido así. Es mentira. Porque también nosotros muchas veces, si cada una de nosotras hermanas tuviéramos anotada la fecha en que el Señor nos salvó, en que Cristo nos llamó, ¿cuántos años podríamos decir hemos perdido sin servir al Señor? Hemos perdido allí vagando en nuestros propios pensamientos, como el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto por 40 años. Y yo creo que con vergüenza cada una de nosotras podamos decir, uy, tantos años, 20 años, 30 años, 10 años, ¿y qué he hecho para el Señor? ¿En qué he empleado mi tiempo en esos años de que conocí al Señor, de que el Señor me llamó con su gran amor, me salvó y yo tantos años? Y si hacemos un recuento, ¿qué he hecho para el Señor? ¿En qué le he servido? Seguro que tendríamos mucha vergüenza delante del Señor pensando, he vagado como cristiana en el mundo, viviendo en mis propios pensamientos, viviendo según yo quiero, haciendo mi propia voluntad y no he hecho mucho para el Señor. Entonces, esto es como un llamado del Señor para mí y para cada una de las que estamos aquí en esta noche. Analicemos cuánto tiempo hemos perdido sin servir al Señor, vagando en nuestros propios caminos, vagando en nuestros propios pensamientos, y no le hemos dado ese lugar que el Señor quiere tomar en nuestras vidas. Seguro que Dios quería que este pueblo disfrutara de esa tierra que Él les había prometido muy pronto, pero ellos no pudieron por sus desobediencias, por sus rebeldías. Y también nosotras, examinémonos, hermanas, en esta noche. Y esto es para mí, examinarme. Yo con vergüenza puedo decir, gasté muchos años de mi juventud vagando en mis pensamientos, andando en mis propios caminos. No lo digo con alegría, sino con vergüenza delante del Señor y delante de ustedes, porque muchas veces creímos en el Señor, pero no le hemos dado al Señor el lugar que debemos darle en nuestra vida y duramos ahí vagando años y años sin dejar que el Señor sea moldeándonos, sin dejar que el Señor sea usándonos. ¿Por qué? Porque nuestros propios cosas evitan que el Señor nos use. Entonces, es para pensar. Luego, entonces, lo que el Señor quiere, ese versículo que Melba dictó en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Según nuestro andar diario en el mundo como cristianas, si somos diligentes examinando la palabra, cada estudio que tenemos cada miércoles por la noche, seguro que el Señor nos habla muchas cosas para nuestro andar diario, cómo el Señor nos quiere. Y si somos diligentes oyendo esa palabra cada miércoles, solamente mirando los miércoles por la noche, en cada capítulo de números, de cada capítulo que corresponda, cuántas cosas el Señor nos amonesta para que seamos diligentes para pensar en nuestro andar diario en este desierto en que estamos, en este mundo. Estamos en un desierto al igual que el pueblo de Israel. Pero hermanas, que estamos en este desierto, pero que no perdamos el tiempo, que seamos diligentes para examinar nuestro andar diario, nuestras actitudes, como decía Melba, y poder así colocarnos en las manos del Señor. Vemos que aquí María, esa mujer que fue tan usada por el Señor, también muere allí. Y a partir de ese tiempo han muerto más de 600,000 personas que no entraron a la tierra prometida por sus rebeldías, porque Dios dijo, no los dejo entrar. Entonces, no porque Él no quisiera, no porque Dios se arrepienta de sus promesas, Él cumple sus promesas. Tengamos muy firmes estos, hermanas, que el Señor cumple su promesa. Pero a veces nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra falta de diligencia para examinar nuestro andar diario como cristianas en este mundo, el Señor tiene que reprimir bendiciones que tiene para nosotras, así como tuvo que reprimirles a muchos de este pueblo que no disfrutara de esa tierra hermosa que les había preparado para ellos. Y nosotras también en este desierto
En Filipenses 20 dice que Él transformará nuestros cuerpos. Vamos a leer Filipenses 3:20. Un momentico. No lo quiero decir de memoria porque Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos iban tras una ciudadanía, una tierra que Dios les había prometido, y muchos de ellos no pudieron entrar allí. Y nosotras, hermanas, también vamos a nuestra ciudadanía en los cielos. Y lo maravilloso es que Él transformará nuestros cuerpos, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que muchas veces esta carne que muchas veces nos incita a desobedecer a Dios, a no estar atentos a la voz de Dios. Y esto, como dice en Josué 1, 7 al 9. Esto sí, vamos a leerlo porque es muy importante. Josué 1, 7 al 9. Y esto fue lo que al pueblo de Israel le hizo falta poner más cuidado. Dice, solamente esfuérzate y sé no solamente valiente, sino muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Recordemos que estas palabras Dios mismo se las está diciendo a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es lo que Dios estaba diciendo a Josué, porque tenía que tomar las riendas de este pueblo para introducirlo en la tierra prometida. Pero Josué tenía que ser muy esforzado y muy valiente. Pero podemos decir, bueno, esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Pero es un consejo para nosotras hoy día también. También tenemos que ser muy esforzadas y muy valientes para andar por este desierto en que estamos, porque hay muchas cosas que nos pueden entretener, que nos pueden quitar esa diligencia y podemos fallar mucho delante del Señor. No vamos a perder la salvación, porque si ya hemos creído en el Señor Jesucristo, aprovecho este momento para llamar la atención. Si alguien aquí que nos está oyendo no ha recibido al Señor en su corazón, es el momento de hacerlo. Abrir su corazón al Señor, confesar sus pecados al Señor, recibir esa salvación, ese regalo que Él está ofreciendo y ser una hija de Dios. Pero después de tomar esta decisión, si lo has tomado de corazón, la salvación es tuya y la salvación es mía, porque es por gracia, por el sacrificio que acabamos de ver, por el sacrificio de Cristo que vino a este mundo y se entregó. Pero nuestra diligencia para nuestro andar diario en santificación, en separación de las cosas de este mundo para agradar al Señor. Eso lo tenemos que hacer con la ayuda del Señor y Él está muy dispuesto. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él está con nosotras. Y si nuestro anhelo, nuestro deseo es complacer al Señor, entonces el tiempo de buscar y de examinarnos, hermanas, que no sean capítulos tras capítulos, sino es algo que el Señor nos está hablando, a ponernos, como decimos, las pilas de ready en cuanto a nuestro andar diario con diligencia, de tal manera que podamos ser esos instrumentos muy útiles en las manos del Señor. Entonces hay que tener mucha diligencia, mucho esfuerzo, mucha disposición. Solamente es disponer nuestra vida en las manos del Señor y el Señor se encarga de obrar en nuestra vida. Bueno, ahora, después de este pueblo allí, entonces ahora viene la queja. Vamos otra vez a Números
Perdón. Número 20. El pueblo se queja, ¿por qué? Perdón. Dice, y porque no había agua, para la congregación se juntaron, y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. La murmuración, porque no hay agua. Sin embargo, este pueblo había visto tantos milagros de parte del Señor, pero no tienen agua en este momento y se quedan contra Moisés y Aarón. Viene la queja. ¿Cuántas veces nosotras también nos quejamos por nuestras situaciones? Pero ellos no se daban cuenta que estaban en esta situación, que estaban vagando en ese desierto, no porque Moisés quería, ni porque Dios quería, sino por su misma rebeldía, por su mismo desprecio a las órdenes del Señor, a lo que el Señor quería que ellos fueran como su pueblo. Y muchas veces, hermanas, a nosotras nos puede pasar lo mismo. Estamos pasando momentos difíciles y hasta decimos, pero Dios, ¿por qué me permite eso? Si yo soy hija de Dios. Él no tiene por qué permitirme eso. Pero sí nos hemos juzgado cómo está nuestro comportamiento delante del Señor, cómo está nuestra vida delante del Señor, nuestra obediencia a Él, a sus mandamientos, no a los 10 mandamientos solamente, sino a muchos requisitos que hay en la palabra para nosotras como hijas de Dios. ¿Estamos complaciendo a Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿O estamos murmurando y hasta a veces diciendo cosas contra el Señor por una situación que tengamos y no nos examinamos que de pronto yo soy culpable de esa situación, que de pronto Dios también me está moldeando a través de esta situación? Entonces ojalá que tengamos mucho cuidado con esto de la murmuración. Y en el versículo 6 dice, entonces se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó, bueno, esto fue la orden que Dios le dio a Moisés que hiciera. Recordemos que antes, no voy allá por tiempo, pero antes ya Dios le había dicho que golpeara la peña, pero en estos momentos Dios le dijo a Moisés que hablara a la peña. Pero a veces pienso en Moisés como líder y a Josué como líder. Qué tremendo guiar a un pueblo tan rebelde, qué tremendo oír las quejas, qué tremendo que se fueran contra ellos. Y esto como que colmó un poquito esa mansedumbre de Moisés. Vamos a ver un versículo en el Salmo 106, 32 al 33. Salmo 106. 32 y 33 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Podemos decir, pobre Moisés, guiando un pueblo tan rebelde, tan quejón, tan terrible para manejar, y él allí como líder. Y a pesar de que Dios testifica de Moisés que es el hombre más manso sobre la tierra, pero llegó el momento que como que la copa se le rebosó y se dejó llevar. Y Dios le da una orden, que no golpee la peña, sino que le hable a la peña. ¿Por qué? Porque esta roca representaba a Cristo. Lo vamos a ver en 1 Corintios 10:4. Dice... Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Cristo, está hablando allí del Señor Jesucristo como la roca. Y cuando Moisés primero reúne al pueblo y les dice, entonces alzó Moisés, le dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tuya, Aarón tu hermano, y habla de la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, hasta aquí todo va bien como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Moisés está como que la copa se le colmó y habló precipitadamente, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y Melba explicaba del sacrificio de Cristo que fue una sola vez para siempre. Entonces cuando Moisés golpea la peña, está como dañando el testimonio del sacrificio de Cristo, porque Dios le dijo que le hablara, no que la golpeara, porque hablando ya de Cristo, cuando Él vino para morir en la cruz, como Melba explicaba, que su sacrificio es de una sola vez para siempre. Él no puede ser sacrificado 2 veces. El sacrificio de Cristo es una sola vez para siempre. Y eso lo vemos en Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, al hacer Moisés esto, está dañando ese testimonio, el sacrificio, está como quitando, no sé, está como, no encuentro la palabra correcta, está como diciendo Cristo debe ser sacrificado 2 veces, sin querer, porque está un poquito alterado, porque su mansedumbre está como colmada. Entonces, por la desobediencia del pueblo, por la murmuración y todo esto. Y vemos en Hebreos, acabamos de ver que ese sacrificio de Cristo es de una vez para siempre, porque es el sumo sacerdote perfecto, quien vino a dar su vida por nosotras. Hermanas, esto nos debe llamar mucho la atención a nosotras. El Señor Jesucristo, dejando su gloria, renunciando a toda su gloria, venir a este mundo, andar en este mundo, ser sacrificado, ser abofeteado, ser vituperado, negado de todo, solo por amor a usted y a mí. Hermanas, que esto nos marque, como que nos inste. Hay un versículo que dice, el amor de Cristo nos constriñe, que nos lleve a pensar más en ese sacrificio maravilloso del Señor. Y cuando pensamos, dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerar, profundizar, pensar. Yo no era digna de que el Señor hiciera esto por mí. Yo no era digna que Cristo dejara su gloria y viniera aquí, pero Él lo hizo por amor a nosotras. Hermanas, que esto nos lleve a pensar más en nuestra fidelidad al Señor, más en nuestra entrega al Señor, en nuestro renunciar tal vez a nuestro propio yo, a nuestro propio orgullo. Muchas veces defendemos más nuestra dignidad que lo que debemos ser para el Señor. Y que el Señor nos ayude a renunciar a esto, hermanas, porque lo que el Señor ha hecho por nosotras, dejar su gloria, venir a este mundo, hermanas, que esto nos haga pensar en esta noche y nos lleve a reaccionar más como hijas de Dios, como Él quiere que yo sea.
Y a través de la palabra encontramos cómo Dios quiere que nosotras seamos como sus hijas. Así como Dios quería de su pueblo Israel una total obediencia, una total entrega a Él, creerle, que le creyeran, que andaran según sus mandamientos, que andaran para agradarle a Él. Y Él hubiera estado dispuesto en muy pocos días llevarlos a esa tierra maravillosa. Pero por sus rebeldías, porque reinaba su propio yo, porque hacían su propia voluntad, pero nosotras no somos la expresión, hermanas. Tenemos que valorar más el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotras de una vez y para siempre. Tenemos que ser más conscientes de lo que el Señor quiere de usted y de mí, que renunciemos a nuestras propias cosas, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios caminos. Hay un versículo en Jeremías 29, Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. El Señor tiene grandes bendiciones para nosotras, hermanas, pero Él requiere también nuestra obediencia, nuestra entrega a Él. Él quiere que cada día pensemos más en Él, en ese sacrificio, y nos demos a Él y vivamos para Él. Bueno, siguiendo nuestro capítulo, ya mirando que la roca que a quien Dios le ha mandado a Moisés que le hablara, no que la golpeara, está representando, dice, y la roca era Cristo. Entonces, mirando esto, cuando Moisés golpea y dice el Señor ya volviendo otra vez a Números, me perdí otra vez Números, que el tiempo se detenga. Dice, entonces hizo su mano y dijo, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés pierde una bendición. Y yo pensaba, este hombre que yo admiro tanto, yo admiro mucho esa relación de Moisés con Dios. Siempre que yo leo esos capítulos, yo digo, Señor, yo quiero tener una amistad contigo como la que tenía Moisés. Un hombre con una comunión con Dios tan íntima, tan especial. Y siempre que yo leo esas partes, yo digo, Señor, qué bueno yo poder tener esa comunión contigo. Pero mire, Moisés se deja llevar por un momento, se deja llenar de, como, diríamos, como de fastidio por este pueblo y daña algo, una bendición grande para entrar a esa tierra. ¿Cuánto anhelaría Moisés? Dios lo usó para sacar a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, luchó, todo esto, y por esto, porque este pueblo lo hizo irritar, Moisés pierde la bendición de entrar a la tierra prometida con este pueblo. ¿Y cuánto anhelaría él? Tanto que en Deuteronomios hay una parte que Dios lo lleva, una parte alta, le muestra la tierra. Entonces, por esto, Moisés y Aarón y María no entraron a la tierra prometida. María también muere antes de entrar allí, Aarón también, y ahora, bueno, ya en los capítulos entonces vemos que de todas maneras, hermanas, debemos tener mucho cuidado. Por más que yo sirva al Señor, por más que yo sea usada por el Señor, debo andar con mucha diligencia en mis actitudes. Esto nos da un ejemplo, que no debemos confiarnos, debemos siempre estar a los pies del Señor y no confiarnos porque de un momento a otro podemos fallar, así como le pasó a Moisés. Entonces, ahora después de esto, ya, ellos no pueden entrar allí. Y dice, ahora de los versículos 14 al 21, el pueblo sigue caminando y Moisés manda embajadores al rey Edom
para que los deje pasar por ese territorio de él, pero Edom dice que no, entonces tienen que pasar por otro lado. El tiempo pues ya está pasando. Ahora entonces, del 22 al 29, dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, y en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlo subir al monte Or y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Lo bonito que Moisés falla, no quiero dejar pasar esta partecita. Moisés falla, pero eso no lo exime de que él siga siendo el siervo escogido para servirle. Él sigue en su servicio y sigue y le dice, lleva a Aarón y quítale sus ropas y póngala a su hijo, porque no debía morir con estas ropas puestas. Entonces, vemos la misericordia de Dios allí, que aunque le da este castigo por no haberlo honrado delante del pueblo, como él le dijo, no lo deja entrar a la tierra, pero no le quita el don del servicio. Él sigue sirviendo y lo sigue usando. Allí vemos la misericordia de Dios. Y esto que nos hable a nosotras también, hermanas. Estamos sirviendo al Señor. Si en algún momento fallamos, hacemos algo indebido, como dijo Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, el Señor sabe que somos débiles, que somos humanas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo puedo, claro que no me voy a tranquilizar, que yo puedo fallar y puedo ir a pedir perdón y ya. No, debemos andar con mucha diligencia y ojalá que nos ayude a no fallarle, a no pecar, pero también el Señor en su misericordia nos dice que nos perdona. Y lo vemos con Moisés, que no lo exime de su servicio, lo sigue usando. Y así el Señor también puede usarnos a nosotras. Pero lo importante, hermanas, es que no nos dejemos embolatar del enemigo. Como últimos versículos, vemos que Dios sigue usando a su siervo. Y en Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos hecho para Él y sus santos. Vamos a leer, me dan un tiempito, yo sé que el tiempo ya me marcó, pero quiero leer estos dos versículos que tengo aquí. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, Él no olvida nuestro trabajo de amor. Así que, hermanas, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. 12:28, Hebreos 12:28, y con esto termino. Lástima que el tiempo vuela tan rápido. 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es para mí y para cada una de nosotras. Recibiendo nosotras un reino inconmovible, tengamos gratitud. Seamos gratas con el Señor, seamos agradecidas. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanas, que el Señor nos ayude cada día a dejarnos guiar por el Señor y a ser esas siervas que le sirvamos con temor y reverencia. Muchas bendiciones, mis hermanas. Amén. Amén. Hermana Adelina, qué pena, ¿me regala la última cita que leyó, por favor? Ya se la doy. Bueno, hermanas, de verdad que muy contentas por la palabra hoy para aplicar a nuestras vidas. Señora. Hebreos 12:28. Sí. Y la otra es Hebreos 6:10.
6:10, esa sí la tenía, y qué pena, gracias. Esto, hoy precisamente leía algo y el versículo 22 del capítulo 19, cuando dice que cuando lo inmundo tocaba, volvía a lo otro también inmundo, Ujú. para reflexionar, ¿no? Nosotras, ¿cómo estamos y cómo impactamos? Estamos en una época de virus por todas partes que tenemos miedo, ¿cierto? Algunos de salir o de visitar porque creemos que pronto nos contagian. Y ojalá nosotras contagiemos, pero de la palabra del Señor, contagiemos del amor del Señor. No, no contagiemos con cosas malas, por eso lo que las hermanas ambas hoy han coincidido en cómo andamos, y que eso sea lo que nosotros contagiemos a los demás. Hemos sentido del Señor cómo habla para la importancia que hay que nosotras tengamos amor por las almas. Estamos estudiando el libro de Hechos aquí en los martes, aquí en Bucaramanga. Y el himno de hoy precisamente hablaba de eso también, ¿cierto? De que hay que esparcir la palabra. El Señor nos manda eso, pero debemos esparcirla y contagiar a los demás de eso. Entonces, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Despertar, despertar, dice otro himno. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. ¿Alguna hermana quiere algún aporte más? ¿Tenemos un tiempito? ¿Una pregunta? Yo quería aportar algo, hermana, que pues siempre que una persona le entrega la vida al Señor o cuando llegamos a los pies de Cristo, siempre hay en nuestro corazón el anhelo de servirle de una u otra manera. Yo pienso que si somos cristianos verdaderamente, hay ese sentir en nosotros, lo debe haber. Y siempre pensamos, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que yo sí puedo ser un instrumento en las manos del Señor? O a veces de pronto nos comparamos con otras personas, con otras hermanas, quizás porque de pronto les vemos más capacidades, ¿cierto? Pero yo pienso que el secreto está en doblar rodillas y rendirse uno de verdad ante el Señor y decirle, Señor, úsame como un instrumento útil en tus manos, ¿sí? Muéstrame cómo quieres que te sirva, en dónde puedo ser útil en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad. Y poco a poco el Señor va mostrando y va abriendo las puertas al servicio hacia Él. Desde que se tenga la disposición del corazón, verdaderamente el Señor poco a poco va guiando todo, va pareando las cosas, va preparando el corazón y es muy bonito porque uno de verdad ve que cuando uno se dispone, el Señor obra grandemente. Gracias, mis hermanas. Amén. Gracias, Neira. Bueno, para el próximo miércoles, Dios mediante, tendremos capítulo 21 y después tendremos invitada especial, si Dios lo permite. Entonces, el próximo miércoles solo habrá capítulo 21, nos va a acompañar una hermana con ese capítulo y vamos a tener un tiempo después de la enseñanza para orar. Hemos querido con las hermanas que estamos en este ministerio, tener ese día solo una participación para tener buen espacio para oración. Entonces, por el grupo o por los privados pueden enviarnos sus motivos de oración o de agradecimiento para como tener la lista de antemano para el tiempo de oración que queremos, pues de verdad que hemos sentido hacerlo con más tiempito y no corriendo de pronto a 10, 15 minutos hacerlo. Entonces, este próximo miércoles, esa es la dinámica de la reunión, Dios mediante, para el próximo miércoles. Claudita, quería decirle algo a la hermana Neira. Cuando el ciego fue sanado,
él dijo estas palabras. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Solamente dio testimonio de la obra que el Señor había hecho en él. Y eso fue suficiente, hermana. El Señor hizo eso. Entonces, recién convertidos, Amén. no necesitamos saber mucho. Solamente con la obra del Señor en nuestras vidas, en nosotros, podemos reflejar el amor de Cristo, mirar el poder, reflejar el poder de Dios en nuestras vidas y la obra de Dios en nuestras vidas. No necesitamos mucho, no necesitamos saber mucho, sino estar convencida de la obra de regeneración que el Señor hizo en mí o en nosotros. Amén. Sí, Melvita, gracias. Así es. Bueno, las compañeras de oración, yo ya tengo la lista. Si Dios quiere, mañana una mosquetera la comparte. Y están muy contentas por el nacimiento de Laura María. Yo creo que hay mucho para agradecer en la mejora de la salud de nuestro hermano Mario. Entonces, una hermana que nos quiera despedir la reunión con oración, bien pueda. Padre amado, te damos muchísimas gracias por permitirnos escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor, porque sabemos de que tu palabra nos edifica y también nos enseña a vivir, Señor, a vivir en armonía, a amarnos unos a los otros, Señor, y reconocer de que si no fuera por tu gracia, no estuviéramos aquí, Señor. Entonces te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias por esta noche. Muchísimas gracias por la hermana Melba y por la hermana Adelina, que has usado para compartirnos la palabra, para ilustrarnos y para crecer, Señor. Muchísimas gracias. Amén. 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 Hermana, fue Amén. un gozo tenerlas esta noche. Siempre bienvenidas, el Señor las bendiga, que descansen, que recuperemos fuerzas para, si el Señor mañana otra vez nos regala la vida, empezar un nuevo día. Que el Señor las Amén. bendiga. Hermanita. Amén. Hasta luego. Hasta mañana. Que tengan buena noche todas. Buenas noches a todas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanas. Muchas gracias. Amén. 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 Que el Señor los bendiga y las guarde. Chao. Tengan buenas noches, mis hermanas. Dios les bendiga. Amén, hermanita. Amén. Gracias. Hermanita, buenas noches, que el Señor les bendiga, que tenga misericordia de todos nosotros. Amén. 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 Gracias, Olguita, igualmente. Hermanita Claudia, yo tengo una inquietud. Señora. Es que el miércoles pasado yo no me pude conectar y pues yo no vi en el grupo la hermana de oración. Yo me desubiqué. Es que como estábamos de fiesta, Ingrid, entonces nos desordenamos un poquito. Entonces, Y eso seguíamos que no con la hubo fila. vino. Entonces, Pero ya mañana hay lista. bueno, mi hermana, El yo me deber era quedé de como orar por la que desubicada. teníamos. Sí, sí, Sí. Estábamos de amor y amistad. sí. Estamos. Sí, estuvimos de amor y amistad. Aprovecharon que yo no estaba, mis hermanas. Ah, No. Para hacer No. desorden. sí. Va a tocar que no Desordenaron, ¿sí? falten. Cuando yo no estoy, es que hacen desorden. Sí, Ya Digamos que hermana. cuenta, estuvo muy ya me di bonito. cuenta. Ay, No debe sí. faltar, no debe faltar. Toca estar ahí para tomar lista quién es la que se porta mal. Me parece muy bien. Bueno, mis hermanas, Dios me las bendiga. Qué Amén. rico Amén. Saludos a compartir este Fernanda. momento con Gracias, ustedes. Sí, hermana. muy rico. Igualmente. Y bienvenida a abrazo. tus Igualmente, mosqueteras que Cris. se unieron también.
Bueno, Ahí ok. todavía las bendiga. Bonita noche. Chao, Cris. Gracias, Amén, muy hermanita. bien. Amén. Chao. Chao, hermanas. Chao, Niflita. Angelita. Una Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Chao, Dorisita. Estaba Chao. calladita. No es cierto. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hermanas, que descansen, que descansemos. Que Amén. el Señor las bendiga. Chao, Amén. chao. Chao, chao.